Lo siguiente que veremos será los errores absolutos, relativos y, bueno, para qué sirven y cómo se calculan. Primero comenzaremos con analizar qué es el error absoluto, cómo se calcula. Básicamente yo aquí tengo la fórmula de error absoluto que es o no es más que el valor absoluto de la diferencia entre un valor real y un valor medido o estimado mediante medición, ¿no? Donde aquí mi variable EA o E sub A es mi error absoluto, VA es el valor real y VE es el valor obtenido mediante una medición. Ahora bien, ¿a qué qué podemos considerar nosotros como el valor real? En este caso, el valor real, en algunas ocasiones nos pueden dar ese dato, por ejemplo, en alguna hoja de datos, en algún manual, nos pueden dar un valor real, ¿no? Para una medición, el cual podemos comparar nosotros ya con una medición que nosotros hagamos físicamente. Otro ejemplo sería cuando ustedes compran, por ejemplo, una mesa, no sé, un escritorio, y les dicen que tiene una longitud de 1,20 m, por ejemplo, 120 centímetros. Ese sería su valor real. El valor medido, obtenido mediante la medición, es cuando ustedes ya toman un flexómetro o un metro o una regla si ustedes quieren, aunque va a ser más imprecisa la medición, y se ponen ustedes a medir esa longitud físicamente. Entonces, en lugar de darles 120 centímetros, les podría dar 120,1 centímetros o 120,2 centímetros, ¿no? O sea, un error de milímetros básicamente. Entonces, a eso nos referimos con el valor real. Muchas veces no vamos a tener nosotros el valor real. Entonces, en ese caso, cuando nosotros no tenemos el valor real, lo que hacemos es tomar una serie de mediciones. Por ejemplo, si nosotros vamos a medir el valor de una resistencia eléctrica, nosotros podemos calcular ese valor de resistencia mediante el código de colores. Ese podría ser nuestro valor real. Sin embargo, si nosotros no contamos con el código de colores y no lo sabemos, en ese momento no lo recordamos porque puede darse el caso, entonces podemos realizar una serie de mediciones, por ejemplo 10 mediciones, y a partir de estas tomar la media aritmética. ¿Qué es la media aritmética? Pues el promedio, ¿no? Es un valor estadístico. Y tendríamos esta otra fórmula, esta pequeña variante, donde de nueva cuenta EA es el error absoluto. En este caso mi valor real yo lo considero como la media aritmética, que ya dijimos, si yo tomo 10 muestras, saco el promedio de esas 10 muestras, y esa es mi media aritmética y por lo tanto mi valor real. Y el valor obtenido de cada medición. Entonces yo ya tengo mi valor real y ya puedo comparar posteriores mediciones con ese valor real. Y de esta manera obtener el valor absoluto. Y bueno, ¿para qué me sirve ese error absoluto? El error absoluto simplemente es un indicador de la imprecisión que va a tener cierta medida, ¿no? Una medida que yo vaya a realizar. Y de hecho, los resultados que yo voy a proporcionar de una medida suele venir acompañada de dicha imprecisión, como ya se vio en el ejemplo anterior, ¿no? Lo voy a colocar aquí, o en este caso, ¿no? Si yo tengo mi medición acompañado de ese pequeño error, que puede ser el error absoluto. Entonces, al momento de yo tomar una medición y voy a escribir esa medición en algún reporte, debo de seguir dos reglas fundamentales, las cuales están aquí escritas, ¿no? Si solamente realizamos una sola medición con el instrumento de medición, entonces mi resultado va a ser el valor leído en ese momento más menos la precisión del instrumento de medición. Sí, esa precisión la van a encontrar en el manual de usuario de ese instrumento. En algún punto tiene que decir cuál es la precisión de ese instrumento de medición. Y el otro punto es, si realizamos n mediciones, aquí importante,
que todas sean en las mismas condiciones, de preferencia de hecho en un laboratorio con condiciones controladas. Entonces tomaremos como el valor real la media aritmética y será más menos el valor entre la imprecisión absoluta y la precisión del instrumento de medida. O sea, ahí se puede tomar un valor intermedio o se puede tomar la precisión del instrumento, o incluso podemos tomar la imprecisión absoluta o el error absoluto que nosotros calculamos previamente. Luego tenemos lo que es el error relativo o el error porcentual, que este es básicamente el cociente el cociente del error absoluto calculado con la fórmula anterior y la media aritmética, que ya sabemos cómo se calcula, ¿no? Básicamente es la suma de todos los valores que yo voy a tomar como muestras entre el número total de esas muestras. Y esto multiplicado por el 100%. Y este más que nada es un indicador de la calidad de mis mediciones. Y esto como ejemplo, bueno, suponemos que nosotros vamos a medir un terreno, el cual tiene 200 metros cuadrados, y tenemos un error de 1 metro cuadrado, ¿no? Y luego volvemos a medir otro terreno con el mismo instrumento, y este tiene, bueno, volvemos a medir otro terreno, pero este es de 3000 metros cuadrados, y tenemos el mismo error absoluto de 1 metro cuadrado. Al momento de que yo hago el cálculo del error relativo, 1 entre 200 y 1 entre 3000, obviamente 1 entre 3000 va a tener una mayor calidad, ¿sí? Entonces, o no es tan escandaloso 1 metro cuadrado en 3000 que 1 metro cuadrado en 200 metros cuadrados. Y luego tenemos otro concepto que es la imprecisión absoluta. La imprecisión absoluta la podemos calcular obviamente del error absoluto, y es sumar los errores absolutos de todas las mediciones que nosotros hacemos y dividirlo entre el número total de estas mediciones. Si hago 10 mediciones, entonces calculo el error absoluto de esas 10 mediciones, hago la sumatoria de las 10 y luego divido entre ese número 10, ¿no? Que es el número total de las mediciones que yo voy a hacer. De esta medida yo puedo tomar lo que es la desviación estándar, que simplemente es elevar ese parámetro de mi error absoluto al cuadrado y obtener la raíz cuadrada de todo el conjunto, ¿no? Que es lo que tenemos enseguida. Y la desviación estándar básicamente me indica un grado de dispersión en los datos con respecto a un valor promedio. Y eso lo podemos ver en algunas gráficas donde nos muestran unas pequeñas barras de dispersión. Ahora vamos a ver un pequeño ejemplo con una pequeña tabla, ¿no? Aquí en este caso, esta tabla, no sé si la recuerden, es o viene de un ejercicio previamente hecho en laboratorio o en simulación, donde ustedes tendrían que calcular la corriente en un circuito resistivo y un circuito con un LED. En este caso tomamos lo que es, creo que es la parte del circuito resistivo, donde ustedes colocan en serie, vamos a ver si podemos dibujar eso aquí rápidamente para que lo recuerden. Bueno, si recuerdan, ese circuito es un circuito parecido, no recuerdo el valor de las resistencias. La resistencia, la primera es una resistencia, un valor bajo, porque se considera la resistencia interna de mi fuente. Y la resistencia 2, pues tendría que calcular la corriente. De todos modos, con esos valores de corriente y de voltaje, puedo yo calcular ese valor de resistencia fácilmente, ¿no? Bueno, aquí el caso es de que yo tengo esas dos tablas. Una es con la corriente calculada del circuito, teóricamente, que es la primera columna, bueno, la segunda columna. Y la segunda es la corriente que yo mido ya en un circuito implementado físicamente, ¿no? En un proto, en una baquelita, lo que ustedes quieran. Y ambas van a diferir. Entonces, primeramente, ¿yo cómo puedo calcular lo que es? Esto yo lo puedo graficar. Vamos a recordar lo que es un poco
registro de datos y representación gráfica de esos datos, ¿no? Esa tabla yo la puedo exportar directamente a Excel o simplemente pues, la paso yo aparte y puedo calcular o puedo graficar esos valores. Entonces, ¿cómo lo hago? Una forma es hacerlo de manera manual. Me voy directamente a inserto una gráfica, cualquier gráfica. Me va a dar algo, ahorita ya esto es, eh, pues ya es casi de manera automatizada, ¿no? Me da una gráfica X, aquí yo tengo tres valores diferentes, que son los tres valores de voltaje, corriente medida y corriente calculada. No es lo que yo quiero representar en realidad, entonces tendría que modificar cada uno de esos valores, ¿no? ¿Y cómo lo hago? Bueno, tendría que yo añadir los valores manualmente. Entonces vamos a poner corriente calculada, lo que es el nombre de mi primer dato, y tenemos que seleccionar el rango de valores para esa corriente calculada. La tenemos aquí, ¿no? Vamos a poner la segunda gráfica aquí mismo. Este se supone que es mi dato real. Vamos a añadir el segundo grupo de valores y es la corriente medida. Y vamos a seleccionar mi grupo de valores, que es de la corriente medida, ¿no? Aquí olvidé poner la medición. Bueno, no importa, ustedes saben que es miliamperes. Y necesito seleccionar lo que es ahora eh, mi eje horizontal, ¿no? Y bueno, mi eje de los voltajes, mi eje horizontal, lo voy a tomar de aquí, voy a editar los valores y los voy a tomar manualmente, ¿no? O sea, voy a seleccionar esos valores. Pongo en OK, nuevamente OK, y pues ya tendría mi gráfica. Aquí por alguna razón, no sé por qué se cambiaron esos valores, pero simplemente es volver a editar pues mi gráfica, ¿no? Corriente medida, calculada, ahora sí en miliamperes. Y la corriente medida. Yo puedo agregar o quitar cosas a mi gráfica. Si hago clic en este pequeño elemento, en, esta, en este más, puedo agregar cosas como el título, por ejemplo, que este es un, no sé. Lo que podemos calcular en este caso es el error absoluto y el error relativo de cada una de las mediciones. Que la vamos a poner precisamente aquí, ¿no? El error relativo y el error absoluto. Entonces, ¿cómo vamos a calcular el error relativo y el absoluto? Ya lo dijimos, ya tenemos la fórmula para cada uno de ellos. El error absoluto es el valor absoluto de la diferencia del valor real y el valor medido. Entonces vamos a poner aquí la fórmula. Vamos a poner el valor absoluto de, ya lo dijimos, valor calculado menos el valor medido. Ahora vamos a ponerlo de nuevo.
Y ya tenemos, bueno, aquí nos da automáticamente ese valor Excel, las ventajas de utilizar Excel. Si lo hacemos mediante una tabla, ¿no? Solo tenemos que calcular uno. Y vamos a calcular ahora lo que es el error relativo. Bueno, aquí si tomamos la media aritmética de mi corriente calculada, vamos a ver que es aproximadamente 2 puntos y algo, ¿no? Lo podemos hacer si ustedes gustan. .08 miliamperes, que no corresponde a estos valores. O sea, si yo utilizo esa media aritmética con este último valor, pues mi error relativo va a ser muy diferente a lo que yo esperaría. Entonces no vamos a utilizar ese error absoluto. Otra cosa es que también aquí se graficó, entonces yo puedo eliminar más adelante ese dato dentro de la gráfica, no hay que hacerle caso. Y lo que voy a tomar como media aritmética, en este caso será mi valor calculado. Entonces vamos a calcular lo que es el error absoluto, que es lo que yo tengo en la columna anterior, dividido entre el valor calculado, que es mi valor real. Y todo esto multiplicado por 100. Aquí obviamente voy a tener un error en el primer dato. ¿Por qué? Porque no puedo dividir entre 0. Pero en los demás datos ya, en las demás celdas ya tengo yo lo que es el error relativo, ¿no? Y esto es en términos de porcentajes. Aquí tengo un 2.5% de error, 7.69%, donde tendría más error. 2.35%, ¿sí? Y eso se ve reflejado aquí en la gráfica, ¿no? Digo, yo no quería graficar eso, pero se graficó. Entonces es una manera de todos modos de ver dónde yo tengo el mayor error en esta gráfica. No está del todo mal. Al principio voy a tener un error, entonces aquí prácticamente no es que tenga 0, es que no hay. Hay un error aquí en los primeros datos, primer dato. Nuevamente se los voy a repetir, esto yo lo puedo eliminar o puedo hacer otra gráfica. ¿Cómo hago yo otra gráfica? Una cosa que no les mostré es de que ya lo hace automáticamente, ¿no? Entonces yo puedo hacer la gráfica en automático y darle también un formato que yo quiera, ¿sí? Y hasta aquí sería pues todo lo de lo que es error absoluto y el error relativo de desviación estándar.